Buenos días, Dios les bendiga. Creo que incline su rostro allí un momento, oremos, Señor. Te damos gracias, Padre bueno, esta mañana, oh Rey, por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque eres tú, Señor, quien está aquí con nosotros y quien habla a nuestra vida, a nuestros corazones, Señor, quien nos bendice, precioso Dios. Padre, quien obra, amado Rey, de manera especial, oh Dios, y sobrenatural, Señor. Padre, gracias, Espíritu Santo de Dios, porque en ti, oh Dios, encontramos descanso, consuelo. Dios Todopoderoso, Padre, en ti encontramos, Señor, lo que necesitamos. Dios, hoy disponemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, Señor, para aprender, Señor, lo que tienes para nosotros, para entender, Señor, tu verdad, Padre, y para guardarla, Señor, en nuestro corazón, precioso Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, guíanos, Padre, en esta mañana, Señor, y que tu gracia, precioso Jesús, esté sobre nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 17. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 17. Dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué pasaba? Bueno, en ese momento había una guerra entre Israel y Siria, específicamente. Y cada que Siria intentaba atacar a Israel, Israel estaba preparado para lo que iba a pasar. Así que el rey de Siria se inquietó y dijo: bueno, ¿y ellos cómo prevén lo que va a pasar? Así que a un hombre en Siria le dice al rey de Siria, le dice: no, lo que pasa es que el profeta de Israel les avisa lo que tú hablas en secreto. Lo que tú hablas en secreto, el profeta de Israel lo avisa. Entonces el rey dijo: pues entonces matemos al profeta, ¿no? Y busquemos dónde está y enviemos un ejército allá. Y el ejército llegó en la noche, y cuando se despertó, dice allí, el siervo de Eliseo salió a mirar y vio que estaba todo el ejército detrás. Entonces él entró y le dijo al profeta que los iban a matar, ¿no? Los tenían sitiados. El profeta le dice que tranquilo, que vuelva a salir a mirar, y oró por él, ¿no? Que es la oración, que es lo que acabamos de leer. Dice que cuando él salió vio gente de a caballo y carros de fuego, o sea, el ejército de Dios alrededor. ¿Qué encuentro yo aquí? Bueno, el tema, ¿qué estás mirando? ¿No? ¿Qué estamos mirando nosotros? ¿Hacia dónde estamos mirando nosotros? ¿En dónde están puestos nuestros ojos y cómo está nuestra mirada? Y lo digo ¿por qué? Porque cuando uno escucha hoy noticias, pues lo que auguran no es muy bueno, aparentemente. Digo aparentemente porque una cosa es el pueblo de Dios y otra cosa es quien no está con el Señor, ¿no? Uno escucha recesión económica, uno escucha un año un poco más difícil que el anterior, escuchamos, bueno, cualquier cantidad de circunstancias que a muchos los hacen pensar qué va a pasar el próximo año, cómo va a ser el futuro, qué vamos a hacer, de qué manera vamos a solucionar, qué va a pasar. Y eso tiene mucha gente estresada, inquieta, ansiosa, y bueno, con muchos factores dentro de todo esto, porque es lo que escuchamos, es lo que vemos, y eso pareciese que nos mostrara un futuro incierto, un 2023 un poco incierto, un 2023 un poco duro, fuerte, difícil, complicado, pero hay una gran diferencia entre el pueblo de Dios y el mundo. Cuando usted lee la Biblia, Dios siempre protegió sus hijos y su pueblo, aún en medio de las más difíciles crisis que ha habido en la historia. Así que el siervo de Eliseo sale y mira la situación. Y el siervo de Eliseo, ¿qué está viendo? Todos los enemigos.
El siervo de Eliseo sale y mira la situación, se levanta un día en la mañana, sale a poner el café, ¿no? Y cuando se encuentra sitiado el lugar donde él está, o sea, sitiado es que todo el ejército está alrededor. ¿Qué pasó? Se asustó, obviamente. Él miró lo que estaba sucediendo y se asustó. Él miró lo que estaba sucediendo y se turbó su corazón, y vuelve y entra y le dice: Eliseo, nos tienen rodeados, nos van a matar, hasta aquí llegamos, este es nuestro último día, fin de nuestra vida. Así que Eliseo, verso anterior a ese 17, el verso 16, Eliseo le da una promesa muy clara y le dice: tranquilo, porque más son los que están con nosotros que los que están en nuestra contra. Pero aquí hay algo interesante que hace Eliseo por su siervo, y es orar por él. Es orar por él. El siervo no estaba viendo lo que Eliseo estaba viendo. La pregunta es: ¿qué estamos viendo nosotros? ¿Estamos viendo el ejército de Siria o estamos viendo lo que Dios está haciendo? ¿Estamos viendo lo que el mundo nos está pronosticando o estamos viendo a un Dios en medio de este mundo? Es que Dios sabe lo que está pasando. Dios sabe lo que está sucediendo. ¿Acaso Dios se fue de este mundo? Dios sabe lo que está sucediendo. Dios sabe cómo se está moviendo este mundo. Dios sabe lo que está pasando en cada nación, en cada lugar, en cada familia. Dios lo sabe. Dios no se ha ido, Dios no está muerto, Dios no está indiferente a las circunstancias. Dios está allí. Así como Eliseo le dice: venga, yo oro por usted. ¿Por qué? Porque seguramente necesitamos para ver lo que Dios está haciendo, necesitamos adentrarnos con Dios. Necesitamos buscar a Dios. Hay un ejemplo que me llamó mucho la atención en Marcos capítulo 8, verso 24. Solo lo registra Marcos. Y dice que hubo un ciego que se le acercó a Jesús y Jesús oró por él. ¿Qué esperaríamos que pasara? ¿Qué esperaríamos que pasara cuando Jesús oró por él? Un milagro, ¿sí o no? Que empezara a ver. Pero el ciego abre los ojos. Y si usted lee allí, dice que en ese capítulo 8, dice que el ciego empezó a ver a los hombres como árboles. ¿Oiga? Y no que Jesús oró por él. No estaba viendo completo. ¿Y qué tuvo que hacer? Jesús volver a orar por él. Ver los hombres como árboles. A veces pensamos, y esto opera en cualquier esfera de nuestra vida, que otro ser humano tiene la capacidad de detener la obra de Dios, de detener lo que Dios está haciendo. Uy, quedó tal presidente, por allá suena Soros, por allá suena el que suena, y decimos, ¿no? Ellos tienen el poder para detener. Vemos a los hombres como árboles, como lo que detiene lo que Dios está haciendo. Y volvió Jesús a orar por él. Y cuando volvió Jesús a orar por él, entonces la vista le vino completa y empezó a ver como tenía que ver. En estas dos ocasiones, yo no puedo decir que el siervo de Eliseo no oraba, pero necesitó una segunda oración. Yo no puedo. ¿Qué le pasó a este hombre que estaba con Jesús? Necesitó una segunda oración. Yo sé que estos tiempos que vienen, hablando en el ámbito natural y mundano, sí, lo que pronostican no es bueno. ¿Sabe qué necesita la iglesia del Señor? A ver si uso la palabra correcta, es adentrarse doblemente en la presencia de Dios. O sea, no podemos seguir como estamos, necesitamos ir más allá. Y es si necesitó una segunda oración. Este hombre que se acercó a Jesús mismo necesitó una segunda oración, porque si no, la crisis, lo que viene, va a intentar tambalearnos y hace que mucha gente se enferme y empiece a pensar muy mal
y a tomar malas decisiones. Necesitamos adentrarnos cada vez más. Mire, Pedro, ¿qué le pasó a Pedro? Pedro le dice a Jesús, yo quiero caminar. Jesús le da una palabra y Pedro empieza a caminar con base en la palabra que Jesús le había dado. Pero ¿qué le pasó? Empezó a mirar las olas, el viento, los truenos, los relámpagos, los rayos, y él empezó a hundirse. ¿Qué necesitó Pedro? Una segunda intervención de Jesús. Porque Jesús fue y le dio la mano. Primero le dio una palabra, la primera intervención de Jesús en Pedro. Y una segunda intervención de Jesús fue y le tomó la mano para ayudarlo a caminar. Poner de otra manera, Eliseo, el mismo Eliseo que estamos hablando, ¿qué pidió Eliseo a Elías? ¿Qué pidió Eliseo a Elías? Una doble porción. Eliseo, si vemos, Eliseo tuvo una doble tarea prácticamente, ¿no? Si usted mira, hizo el doble de los milagros. Era un tiempo diferente, fue un tiempo el de Elías, era un tiempo diferente el de Eliseo. Pero cuando Elías le pregunta a Eliseo, ¿qué quieres? Él le dice, voy a necesitar 2 veces lo que tú tienes. Lo voy a necesitar. Y le dice, bueno, dura cosas pedido, pero... Y ahí conocemos la mayoría, la historia de que lo sigue hasta que lo logra en realidad. Así que es un llamado de Dios a buscarlo. ¿Qué estamos mirando nosotros? Porque si estamos mirando crisis, entonces nuestros ojos no están viendo lo que Dios quiere que veamos. Si estamos mirando solo problemas, nuestros ojos no están viendo lo que Dios quiere que veamos. ¿Eliseo salió a ver el ejército? No, él estaba adentro. Y el siervo entró y le dijo, nos van a matar, estamos rodeados. Y él le dijo, vuelve y sale, ven, lloro por ti, vuelve y sale. Eliseo no se tomó ni siquiera la tarea en ese momento de salir a ver si era cierto lo que le estaba. Él sabía que era cierto, él sabía que el ejército lo estaba rodeando, pero él no salió. Pablo y Silas los meten en el fondo del calabozo. Hoy pensamos en un calabozo y podemos pensar en una cárcel de hoy en día. No, el fondo del calabozo era un hueco, era una caverna, era una cueva, donde había, entre más se cava hacia adentro, ¿qué más encontramos? Agua. Era un lugar húmedo, y donde hay humedad, ¿qué hay? Raticas, cucarachitas, ¿verdad? Toda habían existido. Así que ellos estaban allá. ¿Y qué empezaron a hacer Pablo y Silas a medianoche? A cantar. Ellos se quedaron mirando el cepo. Pusieron a mirar el cepo y uy, aquí no nos saca nadie ya. Este es el fin de nuestra vida. Ya aquí nos morimos. Definitivamente aquí no hay nada más que hacer. Eso hicieron Pablo y Silas, ¿no? Y recordemos que Silas no era la esposa de Pablo, ¿no? Era su compañero de misiones, ¿no? Porque no hace falta que la esposa de Pablo, Silas. Y dice, no, Silas era otro señor. Por Silas moscas, ¿no? Por Silas, ¿no? Silas no era la esposa de Pablo, era el compañero de misiones de Pablo, ¿no? Y ellos estaban mirando el cepo. No, ellos se pusieron ¿a qué? A cantar, de tal manera que todos los escuchaban, y eso generó un terremoto. ¿Qué estamos mirando nosotros? Ahora, hay circunstancias mundiales, pero también tenemos circunstancias personales, ¿no? En las que empezamos a mirar y decimos, esto no tiene solución. Los habían apresado los romanos, los tenían amarrados de un cepo, ya humanamente no hay salida. Se desesperaron, empezaron, a mirar el cepo y a decir, muerte. No, ellos empezaron a cantar, a mirar hacia arriba, puestos los ojos en las cosas de arriba, dice la Biblia, en Jesús,
¿Dónde están puestos nuestros ojos? ¿Hacia dónde estamos mirando cuando las circunstancias se ponen agresivas? ¿Miramos las circunstancias o miramos un Dios que está por encima de absolutamente todo y de todos? Nuestro Dios aún es el Dios de cualquier gobernante y de cualquier hombre sobre la tierra, por poderoso que sea. Es el Dios de ellos. Y cuando digo que es el Dios de ellos, no lo digo porque ellos lo hayan aceptado, sino porque delante de Dios, ¿qué? Se doblará, ¿cuántas? Toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Jesús sigue siendo el Señor de este mundo. A Pedro lo meten a la cárcel. ¿Qué se puso a hacer Pedro? ¿Qué está haciendo Pedro en la cárcel? Se acostó a dormir. ¿Se acostó a dormir? Pedro se acostó a dormir. Y yo no estoy con esto promoviendo la pereza, pero Pedro estaba durmiendo. Confianza, porque el que no confía no duerme. El que no confía no duerme. No estoy promoviendo la pereza, yo no estoy hablando de que Pedro, no. Estoy hablando de que en paz me acostaré. ¿Por qué? Tú, Jehová, me haces vivir ¿qué? Pedro lo metieron a la cárcel. Difícil salir de una cárcel con los romanos, ¿no? Más porque, a ver, el tema de que ellos predicaran a Jesús, aparte de ser un tema religioso, pues a los romanos le importaba poco la religión. Era un tema político. De hecho, los metieron a la cárcel por temas políticos. ¿Por qué? Porque para los romanos, ¿quién era Dios? César, era el Señor. La palabra que se usa allí es el Kyrios. Y ellos estaban predicando ¿qué? Que Jesús era el Kyrios. Decían, no, el Señor no es César. Parece un poquito la batalla que hoy tenemos. El Señor no es el Estado, el Señor no es el presidente, no, ese no es el Señor. El Señor es Jesucristo. Y predicar eso en ese momento los llevó a la cárcel. Estaban quitándole la autoridad al César sobre la vida de las personas para que fuera Jesús. Y Pedro fue a dar a la cárcel. ¿Y qué pasó? Se acostó a dormir. Pero mientras Pedro dormía, no era que simplemente Pedro dormía. Que si usted lee la Biblia, ¿qué estaba haciendo la iglesia? Se reunió ¿a qué? A orar. ¿Y sabe qué pasó allí? La segunda vez que la Biblia registra que el Espíritu Santo descendió y lo llenó. Una segunda oración. Necesitamos una segunda oración. O sea, necesitamos doblar lo que estamos haciendo. Necesitamos ayunar más de lo que estamos ayunando. Necesitamos orar más de lo que estamos orando. Queremos ver la respuesta. Queremos ver el obrar de Dios. Queremos ver el reino de Dios establecerse. Queremos ver la bendición de Dios sobre nosotros. Entonces nos toca hacer un doble esfuerzo en ese sentido. Un doble esfuerzo en ese sentido. Necesitamos doblar lo que estamos haciendo. Si queremos ver lo que Dios quiere que veamos. Si queremos percibir lo que Dios quiere que percibamos. Todos vivimos batallas. Todos vemos cómo muchas veces el enemigo puede sitiar nuestra vida, nuestra familia, lo que sea y de cualquier manera. Y todos podemos salir desesperados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos van a matar? Aquí perdimos. Pero a veces no estamos viendo el obrar de Dios. Estamos dejando de ver desde la perspectiva correcta. Me hizo acordar de una película, Need for Speed. Ese es un juego, ¿no? Un videojuego, pero hicieron la película. Pero ¿cuál es la analogía que quiero traer? En la película hay un conductor de un auto deportivo que es una carrera clandestina, como siempre, no sé por qué nos ponen un poco de bandidos de protagonistas.
de las películas, y una carrera clandestina. Y la manera en que él puede prever cómo está el tráfico, por qué carretera puede meterse, por dónde puede circular, es que hay un helicóptero arriba mirando todo el panorama. Entonces le dice, por tal carretera, entonces y así va jugando. Bueno, hay muchas películas donde lo usan con cámaras, las cámaras de las ciudades, pero la analogía es esta. Cuando hay alguien, tú vas conduciendo y hay alguien, tú tienes un panorama limitado, ¿no? ¿Tienes lo que ves por tu parabrisas y por tus retrovisores? Ese es todo tu panorama. Como si tú vas a adelantar una tractomula, uno empieza a mirar y si es recta, pues uno ve. Y uno dice, ¿alcanzo o no alcanzo? Pero si es una carretera llena de curvas, queda uno como a la suerte, ¿no? Y gente que se mete, pero no sabe con qué se va a encontrar. Pero si hay una perspectiva desde arriba, si hay una visión más amplia desde arriba, que te pueda decir, sí, adelante que hay curva, pero no hay nadie, no viene nada, usted puede hacerlo con confianza. Nosotros, como seres humanos, tenemos un panorama limitado. Necesitamos la revelación de Dios para tener el panorama completo de la situación. El siervo de Eliseo tenía el panorama limitado, aunque el ejército de Dios estaba allí, el siervo no lo estaba viendo. Aunque la bendición de Dios estaba allí, la protección de Dios estaba allí, el siervo no la estaba viendo. ¿Qué tenía que ser? Un panorama limitado. Eliseo ni siquiera había salido a ver qué estaba pasando, pero tenía el panorama completo. Y él le dijo, ve y sale y mira, yo voy a orar para que Dios abra tus ojos. Y cuando él salió y miró, entonces no solamente estaba el ejército de Siria, sino que estaba el ejército de Dios. Y como dijo Eliseo, sin haber salido, son más los que están con nosotros que los que están en nuestra contra. Son más los que están contigo y conmigo que los que están en nuestra contra. Era Pablo, Silas, un puñado de discípulos contra el imperio romano. Era un puñado de discípulos contra el imperio romano, contra un imperio cruel, despiadado. Pero Dios estaba allí. Dios estaba con ellos. Y Dios está con nosotros, con su iglesia. Él prometió habitar en medio nuestro, en medio de las alabanzas de su pueblo. Él prometió habitar con nosotros. Así que podemos vivir como confiados, llenos de confianza. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, pero necesitamos involucrarnos más, volvernos hombres y mujeres de oración, de palabra, de buscar a Dios más intensamente, con más amor, con más deseo, con más ímpetu. ¿Queremos ver mayores cosas? ¿Queremos ver el panorama completo? ¿O vamos a seguir viendo solo lo que el enemigo quiere mostrarnos? ¿Vamos a seguir escuchando solo lo que el diablo quiere seguir hablándonos? Recesión, problemas, inconvenientes, enfermedad. ¿Qué vamos a seguir escuchando nosotros? Yo no estoy diciendo que no estemos enterados de los tiempos. Sí, sabemos ya, ok, nos enteramos. Eso está muy bien, saber qué está pasando, claro. Tenemos que saber qué está pasando. Naturalmente hablando pero también necesitamos poner el mismo ímpetu y la misma fuerza en saber qué está haciendo Dios. Porque que a veces podemos ver y llenarnos de toda esa información, pero si le dedicáramos a veces el mismo deseo a su palabra, a su presencia, y empezáramos a ver la perspectiva completa de lo que pasa.
La perspectiva completa de lo que está sucediendo, de lo que Dios está haciendo, sigue haciendo y va a hacer. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro descanso, esa es nuestra confianza que nos permite, como Pedro en la cárcel, dormir. Dormir mientras todo está pasando. Mientras todo está sucediendo, mientras Pedro volvió a la barca, ¿había parado la tormenta? No, la tormenta no había parado. Pero necesitamos ver la perspectiva completa que Dios quiere que veamos nosotros. Que Dios quiere que analicemos, que Dios quiere que la tengamos clara. Voy a poner otro ejemplo, José. Cuando José lo venden sus hermanos, va y se convierte en el segundo al mando en Egipto, y Dios le da la estrategia financiera para salir o para pasar la crisis. No, eso es. Y los hermanos llegan y él se revela a sus hermanos. Las palabras de José dicen que José tenía la perspectiva completa. Les dice: ustedes quisieron hacer mal para mí. Ustedes me quisieron mal para mí, porque los hermanos lo querían era matar, ¿no? Hubo uno que intercedió y dijo: no lo matemos, vendámoslo y que lo lleven lejos. Y se lo terminan vendiendo y llevando, y él pasa las verdes, las maduras y las podridas por allá, pero termina donde necesitaba terminar. Y él le dice, cuando él se revela a sus hermanos, porque en época de hambre los hermanos van a Egipto a buscar comida, a buscar, él les dice: miren, ustedes intentaron hacer mal contra mí, pero ese mal que ustedes intentaron hacer contra mí es lo que Dios usó, en otras palabras, para que ustedes no se mueran de hambre. Él pudo haberse resentido en su corazón, pero ¿sabe qué le impidió resentirse con sus hermanos? Entender que había un propósito más grande, había algo detrás de tanta cosa mala que supuestamente le estaba pasando, había un panorama diferente. ¿Cuál era? Salvó a su familia del hambre y los llevó a vivir a la tierra de Gosén. Nunca les faltó nada en esa época de hambre a su familia. Él tenía el panorama completo y eso le impidió resentirse en su corazón. Eso le impidió cargar su corazón tal vez de resentimiento, de odio, de venganza contra su familia y contra sus hermanos. ¿Por qué? Porque él entendió que era lo que Dios estaba haciendo aún a través de esas circunstancias difíciles que él estaba viviendo, o que él vivió por lo menos. A veces nos enfrascamos y nos focalizamos en el problema, nos focalizamos en el dolor, nos focalizamos en la situación y decimos: ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? No, necesitamos abrir el panorama y ver qué es lo que Dios está haciendo. Dios usó eso de José para salvar a su familia del hambre. Él no se centró en él y en el problema, sino en aquello que Dios estaba haciendo, aquello que Dios iba a hacer. ¿Dónde estoy centrándome yo? ¿En dónde? ¿Hacia dónde estoy mirando? Cuando Dios quiso darle una promesa a Abraham, ¿qué le dijo? Sal y mira. No fue eso lo que le dijo Abraham: sal y mira las estrellas, sal y mira la arena, sal y mira. Le dijo: ¿qué estoy mirando? Sal y mira las estrellas. Y luego le dice: cuéntalas. Obviamente, no sé si usted ha intentado alguna vez contar las estrellas, ¿no? Que es algo que la urbe a veces nos impide, porque tanta luz en las calles, pues uno mira y la contraluz no lo deja mucho. Pero cuando estás en el campo o en un lugar donde puedas mirar al cielo y contar las estrellas, ¿cuál es el efecto que pasa? Que tú empiezas a contarlas y en la medida en que vas contando van apareciendo más. Y pierde la cuenta. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Sal y mira. En otras palabras, no vas a tener la cuenta. Entre más cuentes, más vas a ver. Cuente la arena a la orilla del mar.
Tiene que separarla del agua, porque la arena va, viene y usted cómo sabe que son las mismas o son otras. Imposible. Pero ¿qué le dijo Abraham? Sal y mira. ¿Qué le dijo Eliseo al siervo? Sal y mira. Pero mira lo que Dios te quiere mostrar, no lo que el mundo y el diablo quiere hacerte ver. Yo no sé cómo estás viendo tu familia, yo no sé cómo estás viendo tu esposa o tu esposo, tus hijos, yo no sé cómo estás viendo tu economía, yo no sé cómo estás viendo el mundo, pero mi llamado esta mañana es a que veas como Dios está viendo el panorama completo, porque eso es lo que va a traer descanso a tu alma, porque eso es lo que va a traer descanso a tu vida, el panorama completo. Abre el panorama de tu vida. La viuda de Sarepta, ¿qué le dijo al profeta? Voy a cocer esta última torta ¿y qué? Y dejarnos morir. Ese era el panorama de ella. Voy a cocer esta última torta con mis hijos, nos la comemos y moriremos. No, eso sonó bonito. Y llega el profeta y le dice: dame a mí porque nunca faltará. ¿Qué hizo el profeta? Le dio el panorama completo de la situación. Nunca faltará el aceite en tu tinaja, ni la harina en ella. Y durante esa época, ¿qué tuvo esta mujer? La bendición de Dios. ¿Qué estás viendo tú? Deja de focalizarte en lo que el mundo y el diablo te está mostrando. No te concentres en eso. ¿Lo sabes? Ok, ya lo sabes, está bien. Pero no, que esa no sea tu foco, que esa no sea tu concentración. Esa imagen del profeta es que tengo que ir ¿a quién? A Dios. No, que es un profeta, es alguien que trae la voz de Dios. ¿Qué necesito? La voz de Dios. ¿Qué Dios está diciendo en este tiempo? No qué está diciendo el mundo, no qué están diciendo los analistas, no qué está diciendo, no. ¿Qué está diciendo Dios para este tiempo? Eso es lo que yo necesito. ¿Qué es lo que está diciendo Dios para mi vida? ¿Qué es lo que está diciendo Dios para mi familia? Porque yo puedo pensar una cosa, pero Dios tener otro plan. Dios tener otra cosa. Y Dios va a intentar hablarnos siempre de muchas maneras. El profeta Balaán, lleno de ambición en su corazón, estaba viendo las riquezas que el rey Balac le estaba ofreciendo, y cogió su burra y se montó. ¿Y qué pasó? Un ángel se le apareció. ¿Y sabes quién vio el ángel? ¿Quién vio el ángel? El burro. ¿Quién tenía el panorama? El burro, ni siquiera este hombre. Era el burro el que estaba viendo lo que Dios quería hacer, y este estaba ciego. Oiga, si un burro puede ver lo que Dios está haciendo, si un burro puede ver lo que Dios está haciendo, y este hombre estaba tan terco que Dios le tuvo que dar habla al burro. Oiga, a mí me habla un burro y le cuento. A mí me habla un burro y yo le cuento yo. Lo mejor es que él se puso a hablar con el burro. ¿Usted qué hace si le habla un burro? Dios tiene muchas maneras de hablarnos. Dios tiene muchas maneras de llamar nuestra atención. Dios llama a Moisés a una zarza ardiendo, ¿no? El milagro no era que la zarza ardiera, sino que la zarza no se consumiera. Que en el desierto las zarzas
de cuando en cuando arden a causa del calor y de la sequedad. Pero él vio que la zarza estaba ardiendo y eso quema y nada que se consume. Y él se acerca y Dios le encomienda una tarea que él dice: no, voy a ir a Faraón, a decirle que libere. No. Dios estaba viendo todo el panorama de lo que iba a pasar. Moisés estaba viéndose a sí mismo. Moisés estaba viendo su capacidad para resolver el problema. Y a veces nosotros vemos es eso, mi capacidad para resolver la situación, y no la capacidad de Dios. ¿En dónde estás focalizado? ¿Qué estás mirando? ¿Tu capacidad? ¿Tu capacidad para enfrentar la crisis? ¿Tu capacidad para enfrentar las situaciones difíciles que la vida tiene? ¿O la capacidad de Dios que está por encima de toda crisis y circunstancia difícil? Moisés estaba mirando a sí mismo. No, eso no es para mí. Yo no puedo. Y le intentó sacar 1000 excusas. Te voy a poner otro ejemplo. Esther llega al palacio del rey. El rey la escoge como esposa. Y luego a través de Amán, que en este tiempo hay muchos Amanes, que quería acabar con el pueblo de Dios, ¿no? Hizo sacar un edicto, en otras palabras, para que mataran al pueblo de Dios. Y Esther estaba en el palacio, pero Esther no había entendido. Esther no había entendido. Y se acerca su tío Mardoqueo y le dice: Esther, para este tiempo Dios te puso allí. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Eso suena muy bonito para nosotros. Ok, para este tiempo estoy yo aquí. Y eso es verdad. Cada uno de nosotros nacemos en el tiempo en que Dios quería que naciéramos para hacer algo específico. Eso es verdad. Pero ¿sabes qué le dice Mardoqueo? ¿Cuál es la mejor frase que le dice Mardoqueo? Esther, si tú no haces nada, liberación vendrá de otro lugar. Si Dios te puso allí para que hicieras lo que tienes que hacer, pero si tú no haces nada, liberación vendrá de otro lugar. Dios no está quieto. Dios no está mirando, esperando a que pasen las cosas. No. Dios sigue obrando. Dios sigue trabajando. Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Dios sigue trabajando. El reino de Dios sigue moviéndose. Así nosotros no lo estemos viendo, así eso no se le dé difusión, popularidad. Nosotros estamos puestos en un tiempo por una razón y un plan específico de Dios para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra comunidad. Pero si yo no lo hago y si yo pierdo la perspectiva, Dios sigue obrando. Hubo un tiempo de hambre. Un tiempo de hambre en el pueblo de Israel. Bueno, uno no, varios, pero este es uno de tantos. Y vino el profeta de Dios un día y les dijo: las cosas están por las nubes, ¿no? Los precios estaban altísimos. La cabeza de un burro valía cualquier cantidad de dinero. Para ir un sancocho de cabeza de burro. ¿Y por qué un asado? ¿Qué le saca usted una cabeza de un burro para un asado? Me imagino yo que era para el sancocho. Me metían en la cabeza, la ponían a cocinar un rato, la sacaban y la guardaban para el otro día volverla a meter. Así más o menos estaba la situación de Israel, ¿no? Así más o menos. La cosa estaba pobre. Y yo digo lo de meter y sacarla para el otro día porque eso ha pasado. Mucha gente le ha tocado los huesos de la vaca, guardarla para el otro día y volver a darle sustancia y hasta que ya esa vaina no dé más. A ese nivel de pobreza estaban. Y dijo el profeta: mañana esto va a quedar, los precios van a quedar por el piso.
Eso vino el profeta a decirles: mañana los precios van a quedar por el piso. Y hubo un hombre que no le creyó y le dijo: tú vas a saber, pero no lo vas a disfrutar. Tú lo vas a ver, pero no lo vas a disfrutar. ¿Cuál vamos a hacer nosotros? Es la pregunta. Al siguiente día, porque los tenían sitiados, ¿no? Al siguiente día, 2 leprosos, ¿no? A veces uno se puso a hablar un burro y la economía de una nación cambió por 2 leprosos, que eran los rechazados sociales en ese momento. 2 leprosos dijeron: si nos metemos a la ciudad, pues nos vamos a morir de hambre junto con los... Ellos no vivían en la ciudad porque eran leprosos, así que estaban alejados de la ciudad. Si nos metemos a la ciudad, nos vamos a morir de hambre con el resto. Pues vamos a ver qué pasa en el campamento enemigo. Pues si nos matan, para allá vamos también, ¿no? Cuando llegaron al campamento enemigo, Dios había acabado con el campamento enemigo y el botín estaba allí. Y los 2 leprosos se devolvieron a avisarles que había botín en el campo. ¿Qué hizo todo el mundo? Salió corriendo. A quien no sabe, quién escuchó y lo atropellaron. Lo escuchó, se dio cuenta, pero no lo disfrutó. ¿Qué voz estamos escuchando? ¿A dónde estamos mirando? ¿Dónde están puestos nuestros sentidos en este momento? ¿Estamos escuchando la voz de Dios o la voz del mundo o la voz del enemigo? ¿A dónde estamos mirando? Estos 2 leprosos cambiaron la economía de una nación. Un profeta habló y los leprosos cambió. Un burro, aunque a Balaán no hubo burro que lo hiciera devolverse. Dios usa muchas maneras y muchas formas de hablarnos y a veces nosotros nos hacemos los de los oídos sordos, nos volvemos incrédulos, endurecemos nuestro corazón y no vemos el panorama completo. Los discípulos fueron a Samaria a predicar con Jesús. ¿Sabe quién los atendió? Nadie. Se fueron armaron campaña evangelística, se fueron puerta a puerta. Todo el mundo les tiró la puerta en la cara. Todo el mundo los rechazó. Y un par de personajes, Boanerges les puso el Señor: Señor Jesús, mandamos a que descienda fuego y los consuma. Qué belleza, ¿no? La respuesta de Jesús: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Ellos no estaban viendo el panorama de Dios. Habían ido, aparentemente habían perdido el tiempo y eso a algunos les había enojado mucho. Pero no han visto el panorama completo. Un día Jesús, Mateo capítulo 8, está en un monte y le dicen: miren. ¿Cuándo dicen ustedes que es la cosecha? Ah, no, que para tal época. Miren los campos, ya están listos para la cosecha. Ellos estaban esperando a que llegara aquella fecha. Y Jesús les dice: no, esperen, miren bien. Los campos ya están listos. Pero Jesús no estaba hablando de la tierra en ese momento. Está hablando de las personas, está hablando de las almas. Dice que Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban como ovejas perdidas, sin pastor. Ellos estaban esperando el tiempo propicio para hacer algo. Jesús le dice: no, ¿cuándo es el tiempo propicio? Ya, ahora. Hay algo que usted y yo tenemos que hacer. Hay un lugar hacia donde usted y yo tenemos que mirar. Abraham y Lot, por diferencias entre sus pastores, Abraham decide que es mejor que se separen. Ya Lot había hecho su vida y dijo: bueno, ya. Y se paran en un lugar, y a casi nadie le gustaría hacer este negocio, pero Abraham lo hizo. Mira, esta es la tierra. Lot, escoja usted primero
hacia dónde se quiere ir y yo me voy para el otro lado. Lot, ¿qué miró? Donde había agua, ¿no? Digo, donde hay agua, hay vida. Donde hay agua. Así que Lot miró el valle del Jordán y le dijo a Abraham, le dijo, entonces yo me voy para allá. Abraham le dijo, no hay problema. Futuro. Lot termina en Sodoma y Gomorra. ¿Qué estaba viendo Abraham que no vio Lot? ¿Qué estaba viendo Abraham que no vio Lot? A veces tomamos decisiones porque vemos un mejor prado para allá. Vemos un mejor prado allá. Pero ¿qué estaba diciendo Dios? A veces, yo no sé si usted ha notado algo que pasa con algunas vacas, tal vez no sean todas, pero yo no sé por qué les gusta sacar la cabeza por el alambre a comer el pasto de afuera, y a veces cuando intentan meter otra vez la cabeza se rayan y se lastiman en vez de comer el pasto que está adentro. A veces así somos. Estamos mirando otro prado que parece muy bonito. Estamos mirando un valle del Jordán que está frondoso, bonito, pero no estamos viendo lo que Dios está haciendo. Isaac, en época de hambre, se iba a ir. Dijo, aquí no hay nada. Esto está seco, aquí no se está produciendo nada. No veo nada. Y él se iba a ir y Dios le dice a Isaac, siembra en esta tierra. Es que estamos aguantando hambre. Siembra en esta tierra. Es que aquí no hay nada. Siembra en esta tierra. Y dice la Biblia, creo que es en el capítulo 25 de Génesis, que Abraham sembró en aquella tierra y cosechó al 100 por 1. ¿Dónde estamos mirando nosotros? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos esta mañana. ¿Hacia dónde estoy mirando yo? ¿A lo que Dios me está guiando a mirar? ¿Hacia dónde estoy mirando yo? Esa es la pregunta esta mañana. ¿Qué estoy viendo yo en tiempos difíciles de crisis familiar, económica? ¿Qué sé yo? En cualquier tipo de crisis. ¿Qué estoy viendo yo? ¿Hombres como árboles? Estoy viendo que otros impiden que yo logre. Uy, estos se están deteniendo. No, nadie está deteniendo el obrar de Dios. Nadie lo está deteniendo. Dios sigue obrando. Dios sigue sentado en su trono. La mujer a quien Eliseo le resucita el hijo un día le da un dolor de cabeza y se muere. Así que ella dice, voy a ir donde el profeta. Pero en el camino el profeta se encuentra 2, 3 personas, entre ellos al esposo. Y le pregunta el esposo, ¿qué pasa? No pasa nada, pasa a ti. Se encuentra el siervo del profeta, creo que otra persona, pero ya cuando va a llegar a casa el profeta, encuentra el siervo del profeta y le dice, no, a ti no te voy a decir, no, tranquilo, no pasa nada, pasa a ti. Solo va y le dice al profeta. ¿Qué hacía que esta mujer, a todo el que le preguntaba, su hijo acaba de morir, su único hijo, el regalo que Dios le había dado? Y ella siempre estaba diciendo, tranquilos, no pasa nada. ¿Qué pasa? No pasa nada. ¿Estaba negando la situación? No, ella no estaba negando la situación. Ella no estaba en una actitud negativa, porque eso también es malo, ¿no? Negar las situaciones, no, yo tengo que saber qué pasa, pero más allá de qué pasa, es qué Dios está haciendo y qué hacer yo, de acuerdo a lo que Dios está haciendo. Y no pasa nada. Mientras Jesús siga sentado en su trono, no pasa nada. Jesús sigue sentado en el trono. Antes de ascender, Jesús le dice a sus discípulos, toda potestad, toda autoridad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. La persona más poderosa sobre el planeta Tierra es Jesucristo.
La persona más poderosa sobre el planeta Tierra es Jesucristo. La tierra es el estrado de sus pies. Y nosotros preocupados por un poco de barrigones que dicen que gobiernan el mundo. Nosotros preocupados por eso. Aún ellos, no sabiendo, pueden terminar haciendo cosas para que el reino de Dios siga avanzando. La Biblia dice en Proverbios capítulo 21 que Dios inclina el corazón del hombre como Él quiere. En eso podemos confiar, en eso podemos descansar. ¿A dónde estás mirando? Inclina tu rostro esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana, precioso Dios. Gracias por tu amor, tu bondad. Dígale, Señor, yo reconozco que tú eres el Señor de mi vida, que tú eres el Señor de este mundo, que tú eres quien gobierna todo y en todo, Señor. Señor, que no voy a mirar el panorama que el mundo me está ofreciendo. Y Señor, perdóname si ese panorama ha turbado mi alma. Señor, no voy a mirar más la circunstancia como un problema, como un gigante. Voy a empezar a mirarte a ti, Señor. Voy a ir a buscar tu voz. Voy a empezar a doblar mi oración, a doblar mis tiempos de ayuno. Yo no sé qué estés pasando, familiar, económico, pero yo te puedo decir esta mañana: dobla tu tiempo de oración, dobla tu tiempo de ayuno. Estás buscando respuestas en uno y otro lugar, dobla tu tiempo. Ve y mira otra vez. Ve y mira otra vez. Cuando fue a llover, el siervo de Elías le dijo, ve y mira. Y venía el siervo de Elías y le decía: no veo nada todavía. Vuelve a mirar. 5 veces fue. A la quinta dice: veo una nube que viene como la mano de un hombre. Entonces le dice: ve y guárdate porque grande lluvia viene. No había llovido en 3 años. Que le dijo: ve y mira, ve y mira, ve y mira. Ve y mira. ¿Qué estaba haciendo Elías mientras él miraba? Orando, orando, orando. Estás buscando respuestas. Dobla tu oración. Dobla tus tiempos de ayuno. Dobla. Y empezarás a ver luz. En tu luz veremos la luz, dice la Biblia. En tu luz veremos la luz. Necesitas quebrar poderes, tal vez de las tinieblas, sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Dobla tu oración, dobla tu ayuno. Ve a Jesús 2 veces como fue el hombre ciego. Fue la primera vez y no fue suficiente. Tuvo que ir otra vez a Jesús. No encontraste respuesta una vez, ve otra vez. ¿Cuántos gritos tuvo que pegar Bartimeo para que Jesús le dijera: tráiganlo acá? Ve y clama una vez más. Ve y ora una vez más. Ve y ayuna una vez más. Dile: Señor, ayúdame. Dile: Señor, ayúdame a mirar, a ver, abre mis ojos. Dile: Señor, abre mis ojos. Es la oración esta mañana. Dile: Señor, abre mis ojos para ver lo que tú tienes. Abre mis ojos para ver lo que estás haciendo. Abre mis ojos para que yo vea, Señor. Abre mis ojos para que yo vea. Abre mis ojos, dile: Señor, necesito mirar lo que tú miras. Necesito ver como tú ves. Necesito ver el panorama completo, Señor. Necesito ver, Señor, lo que tú estás haciendo, Señor. Señor, no quiero estar más turbado, turbada, cansado, estresado. Quiero poder dormir, descansar en ti, confiar en ti. Dios
Tal si esta es tu oración esta mañana. Me entrego a ti, Jesús. Estoy dispuesto y en tus manos lo rindo todo, Señor. Abre mis ojos, yo quiero verte. Tal si se lo dices esta mañana, abre mis ojos. Quita las vendas que me han cegado. Díselo, abre mis ojos. Abre mis ojos, déjame verte. Muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo. Muestra tu gloria y tu verdad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo. Muestra tu gloria y tu bondad. Dile así es, Señor, abre mis ojos. Quita las vendas, Señor, que me impiden ver, que me tienen a veces en angustia, en incredulidad, en dureza. Y déjame ver, Señor, lo que tú estás haciendo. Déjame ver tu ejército alrededor mío, porque más son los que están conmigo que los que están contra mí. Déjame ver tu mano en medio de la tormenta, Señor. Déjame ver tu obrar, Señor. Padre precioso, hoy en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ayúdame para mirar lo que tú quieres mostrarme, para escuchar lo que tú quieres hablarme, Señor Jesús. Te lo pido, precioso Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.